¿Ya empezamos? Una hora. ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿A qué hora te está? No. ¿A qué hora? A las 9:30. No. Ya. Tranqui, que... Ya. Ay. Empezamos. Tienes que probar tus facetas también de conducción televisiva. Ese objeto, ¿no? La guerra hoy, cómo la guerra todavía sigue siendo el objeto que constituye la escena contemporánea. Y que de algún modo es lo que se enlaza en tu texto, ¿no? Polemos y estasis, la guerra. ¿Cómo la guerra se organiza, ¿no? en ese vínculo, ¿no? Entre polemos y estasis? Sí, mira, yo diría preliminarmente dos cuestiones de cierto cuidado. Una, por un cierto prurito, ¿no? Un cierto prurito en el trabajo que uno hace, que se empeña. Y es que cuando al menos he ingresado a ciertos régimen de preguntas y de problemas, me doy cuenta de que obviamente se trata de un campo muy vasto y saturado, colmado de diversas dificultades analíticas, ¿no? Muy complejas. Y entonces, algo así como, a propósito de la metáfora de la guerra, transitamos un campo minado. Ese territorio analítico, histórico, político, es un campo que está colmado de una serie de tradiciones, debates, discusiones que son categoriales, analíticas, y otras que son propiamente históricas y contextuales. Entonces, la primera precaución, sobre todo cuando uno intenta estudiar el mundo clásico, que me da la impresión que ahí hay una serie de claves que van a ser decisivas, la primera cuestión es que trabajamos con ciertas textualidades. Y cuando estamos en el mundo de los textos y de los juegos interpretativos, debemos movernos con mucho sigilo. Entonces la primera cuestión es que casi no hay categorías, y eso creo que es de fuerza señalar, casi no hay categorías ni afirmaciones que no hayan sido sometidas en este campo a severas discusiones. Es decir, hay un campo configurado, pero que está colmado de ciertas inestabilidades, de ciertas tensiones. Entonces uno, menos trato de moverme con cierto sigilo ante eso. Y colegido precisamente de aquella advertencia, que puede ser un poco teórica, metodológica o analítica, es que el vocablo guerra ya en sí mismo encierra una polisemia, una multiplicidad de significaciones, y si bien es cierto, ocupamos la misma palabra en su étimo y luego en sus distintos cognados, pero la cuestión de la guerra parece al mismo tiempo no ser la misma. Por supuesto que ha mutado, hay una historicidad en ello, y sin embargo, a pesar de que ha mutado en sus distintas configuraciones, intensidades, motivos, etc., sin embargo, y en eso he querido fijar la atención, habría algún rango de continuidad, algo parece prevalecer allí, aun cuando esta guerra ha mutado históricamente desde las configuraciones más tempranas de las que tenemos noticia, al menos para la tradición de Occidente, a hoy día. Por supuesto que la guerra de los hoplitas a hoy día, por supuesto que es distinta. Y sin embargo, parece que hay algo ahí, un estado de potencia, de latencia, que de una u otra manera porfiadamente persiste. Reaparece en esto de el modo en que se configura la comunidad política, el modo en que se articula la vida en común. Y sin embargo, ante esa vocación, la guerra aparece como una porfiada, y a propósito de la ruina, inquietante persistencia. Entonces ahí, un poco con esa precaución, he tratado de aproximarme a esa cuestión. Y sobre lo mismo, aunque todavía no es una figura del todo estabilizada conceptual categorialmente, me atrevería a intuir una distinción en la que estoy trabajando. Y es la distinción entre lo bélico, la guerra y lo militar. Por diversas discusiones en distintos registros que nos ha tocado participar, investigar, trabajar,
me da la impresión de que el vocablo guerra se constituye como un operador semántico que sirve para mucho y para designar cosas que a veces son muy equívocas. Entonces se ocupa la misma palabra para referirse a cuestiones muy distintas. No han sido pocos los debates intelectuales los que me ha tocado presenciar que por guerra se entiende de manera muy reductiva la disposición de unas fuerzas militares orgánicas, regulares, institucionales, con uniforme, unos materiales bélicos, y que se disponen del territorio y se combaten y se aniquilan entre sí. Pero si tenemos la concepción de la guerra como una cuestión, un escenario puramente militar, de teatro de operaciones, creo que ahí hay una reducción, me parece que renuncia a entender la complejidad de esa relación de la comunidad política, la dimensión agonística o bélica de la comunidad política. Entonces, si uno pasa revista a la idea de lo que sería lo bélico, entendiendo que esa expresión más bien proviene de cómo los latinos tradujeron el término polemos. Y habría que tener precaución de que ese concepto, y esto así me parece fundamental decir y aclarar, es que parece indicar que los griegos tenían una noción muy compleja de polemos. O sea, los griegos no dicen polemos en términos reductivos de unos cuerpos que van a enfrentarse, unas armas que se van a entrecruzar. Me atrevería a decir, con cierto rango de precaución y cuidado, que la categoría de polemos en el mundo clásico claramente tiene un estatuto filosófico, tiene una complejidad filosófica, y todo indica que los griegos la emplean en ese sentido, ¿no? En varios sentidos. Y entonces habría un carácter, como está señalado en las primeras páginas de este libro, donde por supuesto que las relaciones humanas y los conflictos humanos están atravesados por ese tipo de potencia, pero también habría que advertir que el polemos excede, podríamos decir, el puro enfrentamiento corporal, digamos, y circunstancial de las animosidades que se entrecruzan. Entonces creo que esa distinción entre lo bélico, la guerra como el momento, podríamos decir, declarado del enfrentamiento, pero ya sabemos hoy día y estamos lo suficientemente alertados de que la noción de guerra, particularmente en la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a aparecer insumos que nos permiten hablar, por supuesto, de este concepto que ya está muy bien consolidado, que es el concepto de guerra total. Y por lo tanto, allí ya aparece una cuestión clara: la guerra no se reduce a lo meramente militar, y curiosamente ese enfrentamiento y conflicto concierne a una multiplicidad de dispositivos, recursos, medios, agentes, tecnologías, y que por lo tanto atraviesan los procesos de subjetivación, la cultura, la educación, los regímenes de saber, etcétera, sin duda los medios de comunicación. Y entonces parece que la guerra, esa noción de guerra total, atraviesa diagonal, transversalmente, todas las prácticas del habitar contemporáneo. Y tengo la impresión de que el escenario inmediato y contingente que habitamos lo deja del todo claro. A propósito de la cita que tú refieres, creo que el siglo XX hace la síntesis perfecta, digamos, de esa categoría. Sí, y instalados ya en esa categoría, ¿no?, historiográfica de ruina, ¿no?, en la cual accedemos a este entrecruzamiento filológico, etimológico en relación a la guerra. Entonces tú dices, el concepto de polemos es un concepto que es mucho más complejo, y sin duda sí lo es. Y sin embargo, en la antigua Grecia, el vínculo entre democracia y ciudadanía es guerrero, ¿no? La democracia se organiza en una participación masculina de quienes son propietarios, y esa propiedad tiene que ver con una acción, y esa acción tiene que ver con la posibilidad de participar en la guerra. Entonces, ¿en qué sentido allí ese concepto de polemos no queda restringido a ese vínculo entre democracia y ciudadanía guerrera? Sí, interesante. Mira, hay una cuestión a la que yo le he prestado mínima atención, digamos, que tiene que ver con cómo se construye un campo lexical que termina algo así como decodificando una experiencia y una mundanidad. Por de pronto parece que, al menos lo señalan los entendidos, las especialistas en estas materias, parece que los griegos en la configuración antigua y clásica preservan un conjunto de expresiones para referirse a esto que genéricamente nosotros llamamos guerra.
Entonces no solo está el concepto de polemos, sino que hay otra serie, el mismo concepto está, así que aledaño, casi consustancial, concepto de ismeneia, enfilia, timoría, etcétera, neikos. Hay una serie de expresiones que podemos registrar desde Homero hasta, si se quiere, hasta el periodo helenístico, donde se va configurando una lengua. Y esa lengua es una lengua, podríamos decir, estrictamente bélica. Me da la impresión, esto no es una cuestión que haya inventado uno, sino que uno está reconstruyendo un campo, dialogando, estudiando, rastreando allí. Hay suficiente documentación para señalar que, y es un poco la hipótesis que yo he algo explicitado, de que el proceso de configuración misma de la democracia clásica griega, eso es un elemento histórico básico, elemental, ella misma, hemos dicho, nace contorneada por la guerra, ¿no? Las guerras médicas, que podríamos decir un poco es una condición posibilitante, y por supuesto el momento de esa ruina, de esa caída, esa catástrofe, ¿no? Que sería la guerra del Peloponeso, el desenlace, digamos, de la guerra del Peloponeso, si se quiere, a partir de la fallida campaña de Sicilia. Entonces, allí la cuestión de la guerra, primero, construye una lengua, y el conflicto y el carácter agónico y antagónico parece ser irrenunciable y parece ser consustancial y constitutivo al modo en que estas partes disputan, litigan su reconocimiento, y allí sin duda hay una operación de exclusión o de borradura, una paradójica borradura que inscribe, que normaliza, que sitúa al interior del espacio de lo excluido, ¿no? Entonces, claro, la democracia nace a partir de esa operación. Sin embargo, allí me parece, y ha sido la hipótesis que yo he explicitado, me da la impresión de que la democracia nace como un dispositivo bélico político. ¿Y por qué digo nace históricamente como un dispositivo bélico político? A mí me interesa decir dos cosas respecto de eso. Primero, que históricamente, muy a diferencia de cómo se nos enseña la democracia en los colegios, ¿verdad? Y hay toda una cierta naturalización de la democracia como el reino de un cierto espacio dialógico, argumental, racional, etc. Y entonces la democracia sería una cierta ausencia de conflicto, o la sutura de los conflictos a través de un dispositivo del consenso racional y virtuoso. Bueno, cuando uno hace la historia efectiva, reconoce la historia efectiva de la democracia, descubrimos que ella está saturada de una conflictividad y un antagonismo radical, y que se distancia muchísimo de cualquier virtud política. Entonces aparecen dimensiones como la hibris, la pleonexia, etcétera, que son cruentas. Una cosa mínima, si hacemos una mínima aproximación documentada a la historia de la democracia, ella es un espacio y una relación cruenta. Insisto, y que se distancia muchísimo de cualquier virtud cívico-política como los manuales quieren representarla. Entonces está llena de defecciones, traiciones, asesinatos, conspiraciones, etc. Entonces, en ese sentido, habría que historizar ese concepto. Y si la democracia es un dispositivo bélico-político, me interesa una segunda coligación analítica, y es que ese momento del desborde o ese momento intensivo del enfrentamiento parece no ser una anomalía de lo político, parece no ser una falla, una avería, sino que más bien podríamos suponer, creo que hay que revisar, trabajar esto con mucho cuidado, podríamos decir que son los planos de inmanencia constitutivo de la propia democracia, son los riesgos en la que ella misma se constituye y de cierto modo administra, regula y también comporta. Y allí hay en la democracia sin duda una conflictividad interna entre las partes que disputan por ese mesón, ese centro equivalente, ¿verdad? Podríamos decir isonómico y segórico, pero que claramente concierne a la disputa, y esa disputa no necesariamente tiene una gramática que se sujeta a lo racional, a lo argumental, a lo virtuoso. Ahora, hagamos también la precisión. Sin duda que la democracia concierne a las prácticas discursivas. Sin duda ella misma concierne al agenciamiento, a la figuración, a la emergencia de un régimen discursivo. Y donde ciertas
podríamos decir, pautas, gramáticas o cánones de racionalidad son principios regulativos de ella. Buena parte de la discusión histórica de la democracia concierne a cómo se deben regular esos discursos. Ustedes ya saben todas las querellas, los reclamos y diatribas que se hacen a la asamblea, a lo ruidoso, a la falta de argumentación. Hay siempre una vocación, en los clásicos, en Platón, en Aristóteles es muy evidente, una suerte de invocación a restituir una palabra racional, una palabra veritativa, y que termine de alguna manera por resolver esa conflictividad. Bueno, cuando uno visita mínimamente los escasos documentos que tenemos de la democracia griega, básicamente Tucídides, y si medianamente atendemos a los escritos de Tucídides, la operación efectiva de la democracia dista de ser aquella normatividad eudemónica o virtuosa, y entonces aparece esa conflictividad. Y creo que esa conflictividad, un poco dicho muy gruesamente, nos acompaña hasta hoy día, sin duda, nos acompaña hasta hoy día. De esa potencia, de desborde, de dislocación de la democracia, las configuraciones actuales no se han podido desprender ni superar. Esa potencia, podríamos decir, ruinosa, destructiva, catastrófica de la democracia, las sociedades actuales estamos lejos, digamos, de haber superado esa potencia. Me da la impresión que el orden mundial hoy día y la configuración actual del tecnocapitalismo, lo que podríamos llamar el capitalismo por devastación, no hace más que poner permanentemente en evidencia esa axiomática, y que la regula, que la modula de acuerdo a las contingencias y necesidades. Pero esa capacidad de muerte, tengo la impresión de que está abrigada, hospedada en la propia configuración histórica de esta comunidad política. Bueno, no sé muy bien todavía cómo entrar, pero sé que hay que entrar. Digo eso de entrada porque pues el libro que has escrito, Juan Pablo, es sin duda un libro de una belleza, además, respecto de los temas que has elegido, y sobre todo yo diría que tiene una pulsión muy intensa respecto de la filosofía antigua y respecto de ciertas lecturas que en algún momento pues todos hicimos, pero no nos dimos el trabajo, creo yo, de hacer la reconstrucción que tú haces en este libro. Estoy pensando en el libro de Lurocha que citas, ¿no? En donde antes incluso que apareciera el libro de Giorgio Agamben, el libro sobre estasis, uno sabía de ese término por dos autores. Uno era por Nicole Luroch y otros así más no tan elaborado, quizás en Deleuze. En Deleuze en algún momento también cita o menciona la noción de estasis. Yo tengo la impresión de que estasis funciona en relación a la ciudad, funciona como, no tanto como la guerra en sí, por decirlo de esa manera, no es la guerra como tal, sino la inminencia de la guerra, y por lo tanto la estasis lo que hace es regular la ciudad, de manera que tiene ahí una especie de, si lo quieres poner en esos términos, de lugar normativo, norma en el sentido de su inminencia, no en tanto ocurrencia de la guerra como tal. Entonces yo te quería preguntar dos cosas en realidad. Una es por la presencia de, quizás oblicua, de un tema que está muy fuerte en Heidegger, sobre todo en el Parménides de Heidegger. En algún momento Derrida, por ejemplo, dice Heidegger es un griego, ¿no? Por la pasión que tiene, una pasión que seguramente tú compartes con Heidegger, que seguramente hay otras cosas que no compartes con él. Pero yendo al grano, ¿no? En el Parménides, Heidegger dice que en realidad hemos pensado la política como romanos, no como griegos. Hemos pensado la política como romanos, se traduce
de alguna manera, como has estado ahora describiendo, en el hecho de que la democracia que nos llega no es la democracia de los griegos, sino que es una democracia orientada romanamente, lo cual significa que es una democracia atada a la matriz del derecho romano, a la paga de impuestos. Es una democracia que tiene también un carácter imperial. Eso lo explica Heidegger en el Parménides. Hoy día la democracia, quizás más que nunca, tiene sobre todo esa connotación, la connotación de que se despliega situadamente, se despliega en lo local, pero también tiene este impulso expansivo, imperial o no imperial, si lo quieres presentar así. O sea, yo te preguntaría cómo ves si tiene sentido hablar del Stasi en el sentido de Loruch, y si ves alguna relación, de alguna manera lo has dicho ya, en historizar la guerra y sus cambios al mismo tiempo historizando el concepto de democracia. Esa es una pregunta que yo te haría. Y la otra es la de los... Detengámonos. Sí, dale, por supuesto. Mira, yo creo que lo que tú planteas es muy orientador, digamos, el modo en que tú construyes la propia pregunta, muy orientador. La primera cuestión de cuidado, como son materiales en torno a los cuales uno está trabajando, está explorando, está indagando, uno debe moverse con cierto sigilo, ¿no? La precipitación en esto creo que no es aconsejable, y a veces es prudente tomarse más tiempo e incluso moverse en el plano más dubitativo más que sentenciando algo. Entonces, al menos he querido moverme con cierta precaución. La primera cuestión respecto de lo que tú preguntas tiene que ver con el vocablo mismo de la estasis. Es una cuestión que hay que precisar. La aparición del término en lo que nosotros tenemos como fragmentos, piezas literarias del mundo clásico antiguo, nos remite, claro, la primera vez más o menos se ubica en Hesíodo, ¿no? Aun cuando hay un trabajo que lamentablemente yo conocí después de haber escrito el texto, pero un trabajo que me ha impactado muy positivamente, de Esther Moyen, que es especialista, digamos, en el tema, y lamentablemente leí su libro después de haber escrito el mío, ¿no? Porque creo que me habría favorecido, y por otro lado me habría quitado mucho trabajo porque habría bastado citarla. La expresión estasis, por supuesto que, como el juego del lenguaje, sufre una serie de mutaciones, y que es una categoría que se va acoplando en los contextos discursivos en los que se inscribe. Entonces aparece, por supuesto, en el discurso mítico poético, hesiódico, aparece la poesía lírica, y de ahí no desaparece más, aparece de manera continua, ya sabemos, la filosofía, los sofistas, etc. Y por supuesto que en los trágicos. Y entonces Esther Moyen hace una muy acuciosa revisión, me parece, del modo en que se comporta el vocablo. Y ese vocablo acusa esa equivocidad que tú más bien sugieres y señalas en tu pregunta, porque la estasis parece adoptar múltiples formas. Esa suerte de potencia agónica, antagónica, no está regulada a un modo específico, sino que es capaz, muy versátil y plástica, es capaz de adoptar múltiples formas, intensidades. Y en tanto que dislocación, bueno, el étimo mismo, la misma expresión, ¿no?, que podríamos decir rápido, significa algo así como un fuera de lugar, ¿no? Está así una suerte de desituarse, algo se ha dislocado, algo se ha salido, se ha desplazado del lugar o del modo en que debía estar. Entonces, si bien es cierto, el término remite a una fijación inicialmente, luego el término implica más bien el movimiento, desajuste, dislocación de aquello, ¿no? Podríamos decir de el orden, algo le ha ocurrido al orden, se ha desordenado el orden. Y entonces la primera cuestión ahí que nos indica esa precaución es que la estasis no se asocia o no se fija o reduce a un modo específico del conflicto, ni a una gramática específica del conflicto. Por ejemplo, ya sabemos que hay una tremenda discusión en qué medida la estasis fue reemplazada, como lo sostiene un poco Agamben, por el vocablo revolución. Entonces, como la revolución viene un poco a suplantar y a destituir o obliterar
el término. La advertencia que hace Moyet me parece muy lúcida porque cuando hace la revisión histórica literaria aparece esa tesitura muy diversa. Entonces los griegos parecen llamarle estasis a una figuración muy diversa. Y esto, de algún modo, quiero decirlo así, anuncia una dimensión irreductible del conflicto. No está fijada a una forma específica, ni a una disposición específica, sino que podríamos decir tiene un carácter acontecimental, irreductible, y adopta intensidades y formas que no están preescritas, ¿no? Ahí hay una cuestión que concierne a la potencia anárquica de lo político. Entonces habría una anarquía allí puesta en juego. La segunda cuestión en torno a la pregunta que me parece... He querido pensar un poco en eso y he seguido a muy destacadas investigadores en esto. Uno cuando investiga y trabaja siempre trabaja con otros. O sea, yo hace mucho tiempo estoy lejos de la pretensión de decir algo inédito o inaugural o fundacional. Entonces, con esa precaución, me ha parecido, por supuesto, que la estasis guarda una relación a propósito de la ruina, una relación orgánica, íntima, con el sentido de lo trágico, ¿no? Con la tragedia, por supuesto. Esa relación es muy documentada ya, la relación entre la estasis y la tragedia. Sin embargo, me interesa específicamente, admitiendo la distinción entre la tragedia y lo trágico, por supuesto, creo que la estasis pone en evidencia esa potencia, dimensión o acontecimiento trágico. Y allí aparece... La tragedia permanentemente nos remite a una cierta, siempre de paradoja, ¿no? Hay una paradoja siempre en la tragedia, ahí lo que los griegos llaman hamartía, ¿no? Querer hacer algo y el resultado es completamente erróneo o distinto, contrario a lo que se pretendía. Hay una paradoja constitutiva allí, la paradoja trágica, dicen algunos. Entonces, creo que la historia de la comunidad política, la historia de la guerra, el modo en que la comunidad se conflictúa y disputa por sus validaciones, y que adopta la guerra de manera consustancial, tiene permanentemente esta suerte de un abrazo trágico, ¿no? La ruina está siempre ahí, latente, y que puede o no a veces manifestarse con inclemencias que son distintas. Pero en lo trágico yo sugiero, por supuesto, tener un cuidado, porque después de cómo los padres de la Iglesia leen Aristóteles, ¿no? Y cómo leen particularmente la poética, y cómo luego esto pasa a la tradición moderna, lo trágico, incluso en el lenguaje más habitual, fue de alguna manera dispuesto bajo un semblante cristiano. Y entonces es la cristiandad quien adopta este vocablo y lo resitúa en una suerte, en una significación generalmente plañidera, quejumbrosa, que acusa una cierta impotencia, ¿no? Una cierta finitud. Y por supuesto que la tragedia y lo trágico tiene ese componente, sin duda, pero sin duda que lo tiene. Pero sin embargo hay otro elemento que quizás le hemos prestado menos atención, y es un poco, estoy pensando en el Nietzsche y la filosofía de Deleuze, particularmente en cómo Deleuze lee lo trágico en Nietzsche. Y ahí creo que hay un aspecto que analíticamente es muy fértil. El concepto que emplean los griegos, bueno, pues son varios, pero creo que el concepto nuclear puede ser el concepto de pleonexía, ¿no? Porque lo trágico acontece con ocasión de la afirmación de la fuerza, y con una suerte de apetencia, una suerte de afrodisia, una suerte de vocación, de búsqueda y afirmación, que parece ilimitada, irrefrenable, desmedida, desmesurada, pero cuidado que en el caso del héroe trágico, sea cual sea Edipo, Antígona, Medea, quien sea, Electra o Ajax, no aparece esa desmesura, esa hibris, esa pleonexia no aparece como tal. Incluso si uno trabaja el concepto de anagnóresis en Aristóteles, ese proceso de reconocimiento que le acontece al héroe trágico tras el hierro, ¿no? De Yanira descubriendo que ha muerto a Heracles, queriendo preservar su amor, lo aniquila, provoca su muerte. Ese proceso de anagnóresis, es decir, la experiencia del acontecimiento fallido, la experiencia de la catástrofe, habiendo querido otra cosa, la modernidad, ¿no? El ángel de la historia, habiendo querido otra cosa, y se descubre el acontecimiento trágico, la ruina, ese proceso de anagnóresis
es tremendamente revelador, porque la voluntad, la afirmación, la fuerza que moviliza al héroe trágico, luego podríamos pensar en el sujeto histórico, le aparece como virtud, y le aparece como una cierta anaqué, algo irrenunciable. Y entonces no abdica, y le aparece en estado de verdad, y le aparece en estado de justeza y de justicia. Y entonces esa cierta embriaguez, esa convicción rotunda y reflexiva y problemática, moviliza a este agente hacia la afirmación y consecución de su fin. Y cuando descubre, finalmente es Creonte, ¿no? Es Creonte viendo que ha generado la devastación en la ciudad. Entonces creo que lo trágico reúne estos dos elementos de manera indisociable, y que muestra, de algún modo, leyéndolo en clave política, y ahí hay un gesto que yo he querido al menos deslizar, que esa fuerza afirmativa y movilizadora se nos presenta siempre en un estado de convicción, si se quiere, irreflexiva y ya problemática, una convicción férrea, ¿no? Un estado de verdad, podríamos decir. Entonces, podríamos decirlo en otra lengua, podríamos decir que la amatía, que significa el desconocimiento, la ignorancia, la amatía al héroe, al sujeto histórico, al sujeto de la acción, le aparece como aletheia, le aparece como verdad, como revelación, como convicción dura. Y creo que en el mundo contemporáneo, y por supuesto que en la historia que nos ha correspondido también, hemos tenido demasiado de aquello. Entonces, si esa estasis, por un lado, es irreductible en su forma, es una inmanencia que permanentemente nos acompaña y que eventualmente es capaz de ondular y irrumpir y moverse a veces de manera subrepticia, y otras veces, ya sabemos, de manera completamente desatada. Creo que ese elemento es una potencia que constituye y configura esto que nosotros históricamente llamamos lo político. O sea, creo que el habitar humano está situado en esa dramaturgia política. Creo que el proyecto moderno nos da claro testimonio y fatídico testimonio de aquello. Y ahí recobro el segundo elemento de la pregunta que tú haces, Oscar, a propósito de Heidegger, ¿verdad? y el Parménides. No recuerdo en este minuto exactamente el texto, en alguna ocasión lo cito, pero no recuerdo en este minuto la referencia precisa, pero hay un momento en que en un diálogo se le interroga, el propio Heidegger hace el razonamiento, dice, bueno, a propósito de las lecturas de Nietzsche, esta cuestión de entre el optimismo y el pesimismo. Entonces es muy bonita la expresión, porque Heidegger en algún minuto dice, ni pesimista, ni optimista, sino trágico. Y tengo la impresión, del modo como ha leído Heidegger, particularmente la cuestión de Antígona y específicamente la cuestión del Deinón, creo que ese gesto me resulta muy significativo, muy revelador para pensar la cuestión política. Ese Deinón, Deinotatón, Deinoterón, esa condición calamitosa, terrible y temible, creo que acompaña el actuar humano, creo que acompaña el modo en que hemos construido esta manera de habitar, y creo que ha habido una desmedida confianza en esta ontología antropocéntrica. Creo que el antropocentrismo ha venido generando expectativas sobre sí mismo, cuyo resultado, cuyo ejercicio, tengo la impresión de que la mayor parte de las veces, como esa jamartía, el hierro trágico, ha resultado contrario a lo que se quiere. Un poco diría eso. Sí. Ahora, volviendo al siglo XX, ¿no? Al siglo XX y a la conflictividad en torno a lo político que luego toma escena, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y que hace que este grupo de historiadores e historiadoras, principalmente franceses, a partir de 1960, se pregunten cómo se hace historia y cómo se piensa la política luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y están estos historiadores y estas historiadoras helenistas, ¿no? Que es Bernard,
Detienne, Vidal-Naquet y Logo, ¿no? Entonces su pregunta es política, es cómo hacemos la historia, cómo pensamos la historia, cómo pensamos la política con este contexto, ¿no? Con un contexto de guerra, con un momento, no solo guerra, ¿no? Sino que también un momento de exterminio. Esa es la guerra que se instala en el siglo XX y para enfrentarse a esa pregunta, generan este ejercicio, ¿no? Esta vuelta de cómo rescatar algunos conceptos, una escena historiográfica que permita instalarse en la historia, en una historia posible, ¿no? Y allí es donde mi pregunta va, ¿cuál es la política que tú instalas en esta relación, ¿no? Entre Pólemos y Stasis? ¿Por qué volver a esa relación, ¿no? ¿Cuál es la política que tú allí crees necesaria para volver a esta escena, ¿no? La escena griega? Sí, Alejandro, yo creo que esa es una pregunta cardinal y que de alguna manera creo que moviliza buena parte del trabajo en el que uno se ha empeñado. Una primera cuestión casi de obviedad, una anotación obvia. No resulta casual que el texto de Loró sobre la cuestión de la Estasis la denomine la tragedia de Atenas, ¿no? La cuestión de la Estasis, la tragedia de Atenas. Y en esa tensión que es una disyunción problemática, ¿no? Entre guerra y política, o en cierto sentido Pólemo y Stasis, cuando uno revisa los documentos, se da cierta paradoja de que están ancladas, ¿no? Casi no se produce la Pólemos sin Stasis y no se produce la Stasis sin Pólemos, están permanentemente muy imbricadas. Y allí hay dos cuestiones mínimas que movilizan el trabajo, el tipo de interrogación o reflexión o estudio en el que me he comprometido. El primero de ellos es, no creo, y tampoco quiero creer, que el vocablo y la conceptualización que se ha hecho de la democracia, tanto la clásica como la moderna, y los debates contemporáneos en torno a ella, no creo que sea el umbral último, comillas, de la inteligencia humana. No creo que sea aquel actante que cierra el sentido último de un habitar precario, menesteroso, indigente en el cual nos constituimos. No quisiera resignarme a que la democracia es el vocablo que cierra todo horizonte de pensamiento político. Yo creo que ahí hay que porfiar y hay que disputar, por supuesto, atravesando todas las discusiones sobre los tipos de democracia, las discusiones que se dan, etc. Pero me resisto a creer de que ese vocablo clausura la posibilidad de la potencia poético-política. Entonces creo que ahí, con cierta insistencia, hemos venido hablando de una otra imaginación política. Es necesario activar otra imaginación política. Y al mismo tiempo, en torno a esta relación de Pólemos y Stasis, hay un cierto semblante trágico que no puedo sino explícitamente reconocer. Por ahí varias veces me han preguntado a propósito de esto si... bueno, a propósito, tuve una conversación con Lazarato sobre esto, pero si se trata entonces de hacer un llamado a la guerra. Y yo de eso me cuido mucho. Creo que no leería esta cuestión con un entusiasmo hacia la guerra, una filia, ¿no?, hacia aquello. Yo creo que es preciso moverse con mucho cuidado y con un sentido de la responsabilidad mayor en torno a lo que eso implica y lo que eso significa. Entonces, más bien tendería a intentar pensar una otra posibilidad política que no nos deje recluido a este axioma que desde la metafísica clásica hasta la contemporánea nos condena. Nosotros más coloquialmente lo decimos así. Hasta ahora hemos sido condenados a ocupar dos posiciones. O somos opresores o somos oprimidos.
o somos verdugos, ¿verdad? O somos víctimas. Y entonces la metafísica parece que hasta ahora, cómo se ha configurado el orden, nos obliga a ser, o bien, comillas, explotados o explotadores. Y la pregunta es si somos capaces de imaginar otra posibilidad política, de apostar a otro imaginario político que no nos deje recluidos, confinados a esa dialéctica del amo y el esclavo. Y allí creo, y en ese sentido creo que la democracia no colma ese horizonte. Creo que quizás haya que imaginar, pensar otras palabras, quizás haya que activar otras posibilidades de relación, quizás incluso pudiéramos eventualmente imaginar otro modo del ejercicio de la diferencia, el litigio y el conflicto, pero que no necesariamente implique, comillas, el exterminio de un otro. Y entonces creo que ahí esta sociedad antropocéntrica se jacta tanto de sus avances tecnológicos y de su, podríamos decir, de su gran proyecto civilizatorio, y respecto de las cuestiones más elementales del habitar humano, estamos tan anclados a la barbarie tecnologizada, y creo que ahí hay una deuda del pensamiento. En algún momento Jack Luna en sí lo dice explícitamente, que quizás sea uno de los grandes desafíos y problemas del pensamiento hoy día, volcar toda la inteligencia a intentar pensar otra posibilidad. Y creo que, bueno, quienes participamos y somos trabajadores del pensamiento, de la palabra o del estudio, creo que ahí tenemos un compromiso irrenunciable. Y ahí hay un litigio. Por supuesto que hay todo un campo intelectual del orden que no hace más, como dice Heidegger, una inteligencia media que no hace más que reproducir esta configuración, este diagrama. Pero creo que habría que activar cierta gestualidad política, pensativa, que sea capaz de visitar sus bordes, sus límites, que sea capaz de jugar con preguntas para las cuales no estamos preparados, ¿no? Preguntas para las cuales no tenemos ningún acervo que nos clausure aquello. Entonces creo que la reflexividad, la pensatividad, incluso esa incertidumbre, es una potencia extraordinaria para activar procesos de generación, activar procesos poéticos, imaginativos y creadores. Y yo creo que en esa política me inscribo. Estoy lejos de resignarme a que esto es todo lo que hay, y por razones éticas no puedo estar de acuerdo con el presente. Entonces habría que movilizar esa gestualidad. Y creo que, por supuesto, nosotros participamos de una generación y de una cierta sensibilidad intelectual que, por supuesto, está movilizándose hacia allá. No dejamos de preguntarnos y no dejamos de visitar esa incómoda situación, sin duda. Lo más cómodo es repetir el orden, el canon, esa fila está llena. El problema es en qué medida nos disponemos a pensar más allá de esto que aparece como una posibilidad absolutamente finiquitada, y creo que hay que abrir allí, sin duda. Así lo veo, lo imagino. Sí, poniendo un poco de tensión a la conversación y por lo mismo un poco de resistencia, no tanto al libro, el libro me parece que es espectacular, sino a lo que has estado diciendo ahora, lo que estás comentando, porque al escucharte da la impresión de que la guerra, la forma en que entiendes la guerra, por un lado se ontologiza, ¿no? Eso sería interesante si lo interpreto bien, de que la guerra, hay una ontología de la guerra, y si hay una ontología de la guerra, uno podría ubicarte pensando en lo que estaba preguntando también Alejandra, de las guerras del siglo XX, y luego las propias guerras latinoamericanas. América Latina es sobre todo el lugar de invención de las guerras de independencia en el XIX, y luego con sus devenires trágicos, como dirías tú quizás. Un David Viñas en algún momento sostiene, no sin hacer el trabajo riguroso que has hecho de ir a la filosofía antigua, de recoger los mitos y explicar estas dos nociones con las que trabajas, ¿no? Estasis y Polemos. Pero la guerra ahí como el motor de la historia, ¿no? En esa hipótesis lo que uno creo que hace es ontologizar la guerra. La guerra produce mundo, por decirlo así. La guerra no es algo que se pueda
evitar. La guerra es la madre de la facticidad incluso. Y yo tengo la impresión de que buscando como resistencias, ahora sí tanto al libro como a lo que has dicho, habría en Benjamin quizás una lectura un poco distinta, porque me da la impresión de que en lo que estás diciendo ahora y también en el libro hay una especie de consideración apasionada respecto de la tragedia. La tragedia para ti es algo que es fundamental para pensar la política, y la política es fundamental para pensar la alteridad de la facticidad. En Benjamin hay una sospecha respecto de la relación que podría establecerse entre tragedia y política. Por lo mismo escribe el drama barroco, ¿no? El drama barroco no es la tragedia, sino que es el Trauerspiel o el Ludio, como fue. En Bolívar Echeverría también hay la misma sospecha con el clasicismo. El etos clásico para Bolívar Echeverría no es lo que ofrece una alternativa política. La tragedia, y yo creo que lo dices tú también, confirma el establishment, confirma el orden, si bien tiene la potencia de reconocer el antagonismo y de reconocer a la guerra. El modo en que funciona la tragedia confirma el orden. Por eso Bolívar Echeverría, en un vínculo muy fuerte con Benjamin, elige el barroco, ¿no? Para él el barroco y las sociedades barroquizadas, en donde sin duda no hay tampoco posibilidad de eliminar la guerra, son mucho más interesantes que la tragedia. Y otra resistencia, creo yo, que podría ser quizás ya más en un registro filosófico, es las propuestas de Alain Badiou, porque tampoco le interesa mucho la tragedia. Nadie puede saltarse la tragedia, nadie puede pensar la ontología del presente sin una figura tan importante como Antígona, por ejemplo, y sin embargo a Badiou lo que le interesa es la comedia, la comedia de desestabilizaciones del orden, y no en la tragedia. Entonces ahí cómo pensara incluso el siglo XX, la salida del siglo XXI, más allá de la tragedia. Si has podido como imaginar esa... Sí, bueno, por supuesto, gracias por la pregunta, y has dicho varias cosas en torno a los cuales yo me devolvería a lo que inicialmente planteaba. O sea, creo que hay problemas respecto a los cuales hay que detenerse, habría que hacer una reflexión más decantada, decantar el pensamiento, volver sobre aquello e incluso replantear los distintos accesos a la manera de abordar esas preguntas. Entonces, creo que hay un trabajo por hacer, ¿eh? Entonces, estaría lejos yo de situarme en lugar de fijar una respuesta a la pregunta, sino que más bien creo que ahí se trazan ciertas hebras, ¿no?, a pensar, ciertas hebras a investigar. Entonces no despacharía lo que dices tú. Y sin embargo, daría quizás dos indicaciones básicas, y creo que tenemos que terminar con esto. La primera es la lectura como ejercicio de lectura, ¿no? La lectura que hace y que propone con cierta insistencia, y me parece a mí en lo particular con gran lucidez, Nicole Loraux, cuando piensa la cuestión de lo trágico como una antipolítica. Y creo que allí hay una beta que seguiría, creo que hay una clave de lectura que me parece muy fértil, y entonces no abandonaría ese lugar a propósito de en qué medida la tragedia no sutura o figura un orden. Creo que cuando ella plantea la cuestión de lo trágico en un desciframiento de una antipolítica, lo que ella entiende por antipolítica, obviamente no se refiere a no participar, sino que una suerte de dislocación, creo que allí hay una idea muy potente. Y la segunda, que nos deja un poco de inquietarme, porque tú tienes razón, sin duda, creo que la tragedia de alguna manera o lo trágico, es un motivo que nos viene ocupando para pensar esa ontología del presente. Y allí me detengo un poco en una cuestión incómoda que la declara Terry Eggleton, ¿no?
A propósito de la sentencia George Steiner, digamos, de que está por clausurar ese gesto que tú dices, no, se clausuró la tragedia, que ya no hay que hablar más de tragedia, incluso el texto de Badiou, ¿no? O sea, la comedia, yo he visitado un poco ese problema, y la respuesta de Terry Eagleton, aun cuando no es la que más me guste y la considero algo grotesca, pero el escenario es grotesco. La respuesta que da Terry Eagleton es decir, bueno, resulta paradójico, aludiendo a George Steiner, que se declare el término y la muerte de la tragedia, cuando en el siglo XX la tragedia es lo que explica esa configuración, ¿no? Se ha asesinado el 10% de la población, etc. Y entonces hay un acontecimiento trágico allí. Y ahí aparece la pregunta que varias veces nos rodea, ¿no? La pregunta que algunos pensadores, pensadoras han planteado, si cabe pensar la guerra como una categoría explicativa. Entonces ante eso yo, al menos intuitivamente, pero con cierto semblante benjaminiano, yo diría que el problema no es si ha habido guerra o no. El problema es a qué distancia hemos estado de ellas y qué posiciones hemos ocupado en ellas. Ahora, la noción de guerra en su complejidad, por supuesto. Entonces creo que ahí hay un campo problemático por pensar, y creo que el escenario de nuestro presente nos continúa alimentando de insumos para seguir pensando esa relación entre tragedia y política. Pero me parece que habría que recoger esas preguntas que tú haces y me demoraría, me detendría en ellas, las revisaría, trabajaría, y seguramente en un tiempo más te podría compartir una reflexión un poco más organizada. Sí. Para terminar, me gustaría proponerte esta lectura que creo que sí está allí en tu libro, ¿no? Que por un lado Polemos es el orden del antagonismo de la política, ¿no? Es el orden que establece un orden diferencial en el espacio de lo político. Y así ha sido, ¿no? Asumido incluso por la filosofía contemporánea de los años 70 en adelante, que la palabra polemos ha sido traducida de ya sea desacuerdo, ya sea diferendo, un momento de diferencia, ¿no? Una diferencia que organiza la política. Y la estasis es más bien lo que hace posible el polemos, ¿no? Un momento anterior de suspensión, ¿no? Y ese en algún sentido es la lectura que organiza Nicole Leroux, ¿no? Y que la vuelve muy explícita en un pequeño texto que se llama La guerra en la familia, donde lo que va allí señalar es que lo que establece la estasis es un momento de interrupción del pacto fraterno, ¿no? Entendiendo que toda la política es un pacto androcéntrico, un pacto masculino, la estasis es una sustracción donde no hay política en el sentido masculino, en el sentido del polemos, y donde están todos, todas, todes llamados a tomar posición. Y entonces va a algunos textos y señala, es en ese momento donde mujeres y esclavos tienen la posibilidad y la obligación de tomar posición, ¿no? Y entonces en ese sentido ella recoge el concepto de polemos como una interrupción del orden androcéntrico y como una suspensión necesaria para aquello que tú señalabas, ¿no? De reinventar la política. Para reinventar la política es necesaria esa sustracción, pero que lo que hace es interrumpir el pacto masculino, ¿no? No sé cómo tú allí te relacionas a esa... Sí, a esa acepción. Sí, por supuesto. O sea, me parece que es una lectura fértil, orientadora, y que posibilita precisamente esa interrogación, no abrir o visitar ese horizonte un poco insospechado. En ese sentido, la estasis, curiosamente, como se invierte, ¿no? En vez de, podríamos decir, de ser una desventura de la política, curiosamente aparece como una condición posibilitante, ¿no? La ensancha, la cuestiona, la hace más plástica y traza de alguna manera horizontes no finiquitados, ¿no? Entonces hay una apertura en estado de potencia y sin duda, pero lo que no implica en ningún caso sustraerse
al régimen de fuerza que ella constituye. O sea, no, si es la cuestión de la fuerza, sin duda. A ese respecto, quizás recordar una cierta distinción respecto de la figura de este sujeto de la política, ¿no? Estos tres términos que en la literatura clásica se encuentran, ¿no? Ese antropos, ¿verdad? Ese Andrés, Andreia, y ese phobos, que es la criatura mortal. Y entonces Nicole lo recupera precisamente, y Jacqueline de Romilly recupera estas piezas precisamente para señalar que estos tres vocablos de alguna manera vienen a registrar las dimensiones de la política. El estar combinado y convocado por un inter hominem esse, esta cuestión de la finitud mortal, es decir, aquel que perece, pero al mismo tiempo la expresión griega de Andreai, es el vigor ante la guerra. Y entonces la cuestión del conflicto, la cuestión del ser en común y la cuestión, comillas, de estar remitido a esa comunidad, creo que son tres dimensiones de lo que podríamos llamar lo trágico político. Creo que lo político atraviesa esas tres dimensiones y que estamos interpelados por ellas, sin duda. Lo veo un poco bajo esa lógica. Vale, así que gracias. Muy bien, Juan Pablo. A ustedes. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Déjenme decir que es mi primera experiencia de policía y es terrible. La cámara te ama en todo caso. Ahí lo pueden tomar con... No sé si... bueno, gracias. Podríamos hacer eso, Sí. insert en los libros. Cuando está en formato. También es después. Pues ya está.